Buenas tardes. Mi nombre es Héctor Octavio Fanjanel Córdoba. Soy actualmente coordinador de una de las carreras de ingeniería en la Universidad de Anáhuac, Jalapa. Sean todos bienvenidos y agradecemos su presencia y puntualidad. En unos momentos más daremos inicio a nuestra conferencia, por lo cual les solicitamos que permanezcan con sus micrófonos apagados para una mejor ejecución del evento. El chat se encuentra abierto para que ustedes nos puedan hacer llegar todas las dudas que tengan al final o a lo largo de la conferencia. A continuación, presentaremos a nuestro ponente, a quien agradecemos el tiempo dedicado a la preparación de esta conferencia, el ingeniero Chester López. El ingeniero Chester López es director general de Equinor México y miembro de la Junta Directiva de AMEXI, Asociación de Hidrocarburos de México. Él es graduado de la Universidad Gabriel René Moreno como ingeniero petrolero y tiene una maestría en Administración de Empresas de Texas A&M en los Estados Unidos. El maestro López tiene conocimiento y experiencia extensiva en la industria de hidrocarburos a través de diferentes roles técnicos, de negocios y liderazgo en posiciones domésticas e internacionales durante más de 20 años, trabajando para BNP, Schlumberger y Equinor. La compañía que dirige tiene presencia en México desde el 2001 y actualmente es operadora de un bloque en las aguas profundas de la cuenca salina y socio con BNP y Total en un segundo bloque en la misma cuenca. La estrategia de Equinor como una compañía de energía es de construir un portafolio competitivo internacional de una manera segura, con alto valor y de bajo impacto en carbono. Bienvenido, ingeniero. Bueno, muchas gracias, maestro Fanganel. Va a estar pronto mostrándoles algunos slides. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad de compartir mi experiencia y un poquito contarles a todos acerca del papel del ingeniero como líder. Le voy a dar un enfoque acorde a lo que me habían solicitado presentar hoy, que es el liderazgo en la gestión de proyectos. Así que sin más preámbulo, y espero que podamos compartir la presentación, quiero comentarles que el liderazgo es una de las características que todo ingeniero debería presentar. Hay que ser líder para lanzarse por nuevos proyectos, para presentar nuevas ideas y para dirigir un equipo de trabajo hacia metas específicas. Un ingeniero debe ser líder y aunque algunos lo son por naturaleza, a otros les cuesta un poco más de trabajo. No es fácil aprender a liderar, por ello es importante tomar ejemplo de las personas reconocidas por su liderazgo. En la próxima página, el próximo slide, por favor, quiero comentarles aquí un poquito y quiero empezar porque me imagino que la mayoría de ustedes están todavía en la universidad. Es un viaje, el liderazgo realmente es un viaje y empieza donde se encuentran ustedes, empieza en la universidad, porque es aquí donde ustedes empiezan a demostrarle tanto a los profesores como a sus compañeros la capacidad que tienen no solamente de aprendizaje y técnica, sino también la capacidad que tienen para poder liderizar equipos, para poder liderizar proyectos, para poder prepararse para lo que va a ser su primer trabajo. Este primer trabajo que ustedes van a conseguir los va a ayudar a no solamente desarrollarse como persona, porque para poder gerenciar a alguien o para poder liderar equipos, primero tenemos que empezar administrándonos nosotros mismos. Tenemos que empezar en nosotros. Es allí donde empezamos a construir nuestro liderazgo. Y en mi primer trabajo van a tener ustedes la oportunidad de poder aplicar lo que aprendieron de manera teórica ahora en la empresa donde se van a encontrar desempeñando sus funciones. También ustedes van a aprender a mejorar sus capacidades técnicas porque van a empezar a especializarse dentro de las compañías, empresas o inclusive en el sector académico, en las áreas donde ustedes van a empezar a construir a su carrera técnica. Así que es importante que empiecen a pensar en este proceso. Realmente el liderazgo es un maratón, no es una carrera de velocidad y nunca se termina realmente de aprender. Ahora, una vez ustedes hayan aprendido y demuestren en su primer trabajo que están aplicando su capacidad técnica, están aprendiendo a trabajar en equipo y se están desarrollando como profesionales,
se les va a dar la oportunidad para que ustedes tengan lo que yo le quise llamar aquí mi primer promoción. Esa primera promoción tiene que ver con el reconocimiento de la compañía, del valor que ustedes ya están generando. Eso significa que ustedes ahora no solamente han crecido como profesionales técnicos y que también están pudiendo trabajar en equipo, sino que además ya conocen la organización y de una manera u otra o van a poder ayudar a avanzar las metas de su compañía hacia adelante o empiezan ya a enseñar y a liderar equipos en sus compañías. Luego de este viaje se encontrarán con otra de las metas, bueno, más que una meta, otro de los puntos de decisión. En algún momento en sus carreras más adelante ustedes se van a encontrar con una bifurcación que los va a llevar a ustedes a tener que elegir en continuar desarrollándose técnicamente o a decidir desarrollarse en las áreas que se conoce como áreas gerenciales, áreas de administración. En ambas seguirán siendo ingenieros, seguirán aplicando sus conocimientos tanto técnicos y ahora prácticos. Sin embargo, los llevará a diferentes lugares de final. Es decir, se especializarán tanto como líderes técnicos o como líderes gerenciales. En el próximo slide, por favor, les voy a mostrar un poquito ahora sí enfocándonos hacia lo que es el liderazgo en la gestión de proyectos. Y extraje y van a ver que no les voy a leer a mis presentaciones, pero esto sí, porque es importante que ustedes entiendan que en la gestión de un proyecto están ya definidos y estandarizados como los conocimientos, habilidades y comportamientos necesarios para guiar, motivar y dirigir un equipo para ayudar a la organización a alcanzar sus metas de negocio. Entonces, lo que van a ver aquí, esto es nada más un extracto de un libro para aquellos que se dediquen hacia la gestión de proyectos, que se van a tener que aprender a estudiar y aplicar conocimientos adicionales para poder empezar a desarrollarse como profesionales en gestión de proyectos. El maestro no les mencionó porque yo omití, pero durante 10 años mantuve la certificación de Project Manager Professional del PMI. Les voy a hablar un poquito más sobre qué se dedica esta institución, pero toma tiempo, toma esfuerzo, toma dedicación realmente para poder gestionar realmente proyectos en cualquiera de las áreas de ingeniería en la que ustedes estén desarrollando. En el próximo slide les voy a hablar un poquito de las características de un líder. Todas estas características que ven ustedes aquí son expectativas realmente generalizadas y no las deben interpretar como absolutas. Simplemente les puse aquí algunos de los que considero son las características mínimas que un líder debería demostrar. Es decir, integridad. El liderazgo se construye alrededor de confianza y la mejor manera de poder demostrar esa confianza y de poder ganarse la confianza de las personas con las que ustedes están trabajando está basada en la integridad, en la humildad, en el sacrificio que ustedes van a poner no solamente como contribuidor individual, sino también para poder trabajar en equipos. Tiene que ver con las habilidades interpersonales que van a empezar a desarrollar. Yo recuerdo la primera vez, como les comenté, que tuve que tomar esa decisión. Me consideraba un ingeniero de alto rendimiento realmente. Y, ¿por qué no decirlo así? Me creía con mucha ventaja sobre mis colegas porque tenía diferentes conocimientos en áreas que yo dominaba. Ellos, por supuesto, tenían otras áreas donde me aventajaban. Pero en ese momento tuve que tomar la decisión bueno, ¿será que quiero moverme al área gerencial? Porque en el área técnica, como ingeniero, voy a aplicar a mi conocimiento y voy a hacer lo que se hace, resolver problemas, inventar, analizar problemas y desarrollar soluciones, ¿verdad? Crear. Y esto, trabajar todo en un equipo que está específicamente pensando en el entregable de un proyecto
de un objetivo, de lo que puedo lograr, versus en el área gerencial. Creía en ese momento que tenía que ver mucho con la política de las organizaciones, ¿verdad? Gustarle al jefe, asegurarse que está siendo bien evaluado, pero que al mismo tiempo está construyendo relaciones tanto de manera el mismo nivel, pero hacia arriba. Entonces tenía que ver mucho con las habilidades interpersonales que en ese momento no eran mi fortaleza. Pero ¿qué aprendí? Independientemente de la decisión que vayan ustedes a tomar en su momento, que no depende solo de mí, sino también de mis colegas. Es por eso que otra de las características de un líder es poder trabajar en equipo, poder trabajar con otras personas. Y para ello requiero, por ejemplo, inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Les voy a dar una definición bastante rústica, pero es prácticamente ponerme en los zapatos de la otra persona para poder entender a su perspectiva y así poder entender el motivo de su comportamiento, la manera en la que trabaja, un poquito entender la manera en la que reacciona igual. Porque como líder voy a tener que asumir riesgos calculados y como líder voy a también tener que poder proveer a la organización con una visión y una estrategia para poder lograr los objetivos de la compañía. Y lo más importante, voy a empezar a desarrollar otros líderes, porque un verdadero líder no llega a la cima de la montaña solo, sino llega acompañado. Y para esto, una de las habilidades y los principios fundamentales del liderazgo tiene que ver con la comunicación. Tengo que aprender a comunicar y a construir relaciones fuertes, tanto dentro de la compañía como fuera de la compañía. En el próximo slide, por favor, quiero hablarles un poquito ya más acerca de las competencias necesarias para la gestión de los proyectos. Un buen líder es capaz de movilizar al equipo de proyecto en la dirección correcta, se los había comentado, hacia los objetivos del proyecto. Como buen líder, ustedes también deberán ser capaces de adaptar su estilo y les voy a hablar un poquito más adelante de los diferentes estilos de liderazgo a la gestión en función de las etapas del proyecto y de las situaciones emocionales por las que van pasando los actores del proyecto. Como buenos líderes, ustedes deberían poder marcar la diferencia en el desarrollo de la cooperación, la motivación y compromiso de los miembros del equipo y como consecuencia del desempeño de las personas con las que ustedes trabajarán. Como buenos líderes, tienen que desempeñar el papel de coach para su equipo, para sacar provecho y lo mejor de cada persona. Es así que se necesitan diferentes competencias para ahora sí gerenciar proyectos. Primero que nada, como líder, yo debo tener las competencias técnicas. Es decir, como les puse aquí, es el saber, el conocimiento. Se refieren al dominio técnico de una especialidad. Ejemplos de este tipo de conocimiento son las diferentes titulaciones universitarias. Como líderes de proyecto, deben tener un mínimo de conocimiento técnico que les permitan tener criterio a la hora de tomar decisiones. Pero eso no es todo, porque en el viaje hacia convertirse en un líder, ustedes van a aprender que ahora voy a pasar de ser un contribuidor individual a liderizar equipos. Y para ello no solamente tengo que tener criterio técnico, sino también necesito las competencias organizacionales. Es decir, saber hacer y poner en práctica estos conocimientos técnicos. En pocas palabras, las competencias organizacionales son el conjunto de métodos, técnicas y herramientas que se necesitan saber aplicar para manejar la complejidad con eficacia y con eficiencia. En gestión de proyectos existen estándares reconocidos internacionalmente que se recogen de los procesos y buenas prácticas de la dirección de proyectos. Hace un momento les hablé de uno de los más importantes y como referencia es el PMI, que es el Project Management Institute, el Instituto de Gerenciamiento de Proyectos, que ellos tienen un manual que se conoce como el PMBOK, que es el Body of Knowledge, sería como el cuerpo de conocimiento del gerenciamiento de los proyectos.
o simplemente como la guía de la dirección de los proyectos. Estas competencias organizacionales van a formar parte de la categoría junto con las técnicas denominadas competencias duras. Su aprendizaje es relativamente fácil. Ahora, la otra competencia que necesitan es la competencia de liderazgo y las habilidades, es decir, el saber ser. Este es el conjunto de habilidades y destrezas blandas ahora asociadas al comportamiento y a la relación entre las personas. No solo es necesario conocerlas, sino que este tipo de competencias requieren haber experimentado con ellas y una maduración de la persona para cambiar sus conductas. Este aprendizaje es más lento que las competencias duras, pero son más fáciles de adquirir para un líder de proyecto experimentado que ya posea las competencias de organización. Así que es importante conocer cómo es que se manejan y puedan tener un desarrollo eficaz. Es imprescindible para el liderazgo que ustedes tengan roce o interacción con otras personas. En un alto porcentaje, en torno al 90%, el aprendizaje de este tipo se nutre más del canal informal que del canal formal. Estilos de liderazgo. La próxima lámina, les quiero comentar aquí un poquito, y cuando preparaba esta presentación, realmente acudí a mi literatura y me encontré con diferentes formas de organizar los diferentes estilos de liderazgo. Yo les voy a presentar uno según Daniel Goleman. Una de las aportaciones más interesantes a la teoría del liderazgo ha sido desarrollada por este conocido psicólogo estadounidense y profesor de la Universidad Harvard, Daniel Goleman. Y él expuso estos 6 tipos de liderazgo. Primero, el liderazgo que se llama o denomina coercitivo, como dice aquí, haz lo que digo. Este tipo de líder ordena y manda. Busca el cumplimiento inmediato de las tareas a través de las instrucciones precisas. Nadie lo puede cuestionar y tampoco pide opiniones. Se recomienda que utilicen este tipo de estilo de liderazgo solo cuando sea imprescindible, ya que a largo plazo este tipo de liderazgo rompe el ambiente de trabajo y es negativo para el logro de los objetivos de la empresa, ya que los trabajadores se desmotivan, no colaboran, dejan de transmitir ideas por miedo a ser rechazadas, etc. Pero funciona bien en situaciones de crisis, cuando la reacción inmediata es un factor determinante, o también con trabajadores problemáticos con quien todo lo demás ya haya fracasado. Como les digo, en el pie de este slide se van a dar cuenta que la eficacia de un líder realmente está en tener la capacidad de cambiar flexiblemente entre los diferentes estilos, de acuerdo a las situaciones y a las condiciones específicas. El próximo estilo es el que se denomina como orientativo, es decir, ven conmigo. Este tipo de líder es un visionario, tiene una visión clara a largo plazo y con mucho entusiasmo motiva a las personas hacia esa visión. Este tipo de liderazgo orientativo genera un gran compromiso hacia los objetivos y a la estrategia de la organización. Este estilo mejora el ambiente de trabajo. Las normas para el éxito están puestas sobre la mesa en igualdad para todos y se les da la oportunidad de que experimenten y de que puedan traer innovación. ¿Dónde funciona? Por lo general, suele funcionar bien en la mayoría de las situaciones, aunque falla si el equipo se forma de expertos que cuenten con mayor experiencia que el líder, pero en su generalidad generará una gran capacidad de motivación. Otro de los estilos es el estilo afiliativo. Para este líder, las personas son lo primero. Este estilo de liderazgo gira en torno a las personas. Se esfuerza para que la relación entre las personas sea armónica. Sus emociones están por encima de las tareas y los objetivos. Los empleados tienen la libertad de hacer su trabajo en la forma que consideren más eficaz. Es un tipo de liderazgo adecuado si se desea construir armonía en equipo, cuando se necesita mejorar la comunicación o cuando el equipo es nuevo
y también cuando hay que motivar a estos equipos durante situaciones de alto estrés. En contraparte, puede dar la impresión de que se tolera un rendimiento bajo. Se debería combinar con otros estilos como el estilo orientativo. El estilo que se denomina democrático, o ¿qué opinas tú?, es donde los trabajadores tienen voz y voto en las decisiones. Esto permite que se incremente la flexibilidad y la responsabilidad. El líder participativo busca siempre la toma de decisiones por consenso. Las personas que se encuentran en un sistema democrático tienden a ser muy realistas acerca de lo que puede o no puede ser logrado. Este tipo de liderazgo empresarial funciona muy bien cuando el líder no está seguro sobre la mejor dirección a seguir o cuando necesita generar ideas frescas para lograr los objetivos. Ahora, este estilo pierde su sentido cuando los empleados no están formados o no tienen la información suficiente para aportar opiniones válidas. El próximo es el tipo de liderazgo ejemplar. Aquí haz lo que yo espero sin necesidad de que te lo cuente. Este tipo de líder va a implantar realmente estándares muy elevados de rendimiento, marcando unas pautas muy concretas. Las normas de trabajo suelen estar claras para el líder, pero no las explica con claridad. Recuerden que hablamos de que la comunicación era uno de los principios básicos para el liderazgo, sino que este líder espera que las personas sepan lo que deben hacer. Muchos empleados se sentirán agobiados por las exigencias de excelencia de este líder que marca las pautas. Recuerden, es ejemplar. Yo lo hago, se los demuestro y espero que ustedes también tengan las competencias necesarias. La flexibilidad y la responsabilidad no existen y el trabajo se vuelve enfocado en tareas y pasa a ser muy rutinario. Si el líder se ausenta, la gente se siente sin dirección, ya que están acostumbrados a que es el líder quien establezca las reglas. Este estilo ejemplar debería utilizarse en contadas ocasiones, ya que también destruye el clima de un equipo. Puede ser útil cuando tengamos un gran experto en la materia y cuando buscamos aprender imitando sus modos de trabajo. Finalmente, el estilo formativo. Inténtalo. Su principal objetivo de este estilo de liderazgo, según Goldman, es el desarrollo del talento de las personas. Contribuye a que los empleados identifiquen sus fortalezas, debilidades y aspiraciones profesionales, ayudando a establecer metas de desarrollo. Estos líderes dan tareas desafiantes a sus empleados y están dispuestos a soportar a corto plazo el fracaso, ya que se concentran en el desarrollo principalmente. Los motiva a que tomen iniciativas y genera un ambiente de crecimiento conjunto. Pero este liderazgo funcionará bien si los empleados tienen conciencia de sus debilidades y desean mejorar su rendimiento. Tiene poco sentido si por cualquier motivo los mismos son resistentes a aprender o mejorar. Llevándolo a la práctica, cada uno de los 6 estilos tiene su propio lugar. Goldman enfatiza en que el clima y situación empresarial están en constante movimiento. Por tanto, un líder debe saber cuándo ejercer un tipo de liderazgo u otro para una mayor eficiencia. Sin embargo, podríamos decir que los líderes que han logrado dominar 4 o más estilos, en especial el orientativo, el democrático, el afiliativo y el formativo, tienen el mejor clima y desempeño de negocios. Fomentan desarrollo de las capacidades de los profesionales y la generación del compromiso. Por otro lado, hay que tener en cuenta que podemos ser agradables a estar comprometidos, pero si no logramos los objetivos, no seremos líderes. Aunque no tengamos personas a nuestro cargo, conocer los diferentes estilos de liderazgo puede ser de utilidad para grupos de trabajo, grupos de amigos e incluso para tus relaciones personales. Les dije en el principio que quería compartir mis experiencias, así que la próxima es mi lámina final, pues quiero tomar el tiempo más bien que yo presentarles, escuchar a sus preguntas y sus dudas. La fuente de la influencia del liderazgo puede ser formal, como la que proporciona la posesión de un determinado puesto o cargo de la organización,
o informal, basado en las propias capacidades y habilidades que posee el individuo. Se van a dar cuenta que desde los inicios de la psicología industrial y de la sociología de las organizaciones existió un marcado interés por comprender el liderazgo. Con el transcurso del tiempo, el interés por este tema ha ido en aumento, pues cada vez resulta más clara la necesidad de complementar, cuando no de sustituir, el poder institucional del puesto por el poder personal. Tanto más cuanto más cualificada sea y por ello más abstracta la tarea de los equipos a dirigir. Caminamos a sociedades donde el conjunto de las tareas se va haciendo cada vez más abstracto y los perfiles de responsabilidad derivados de ellas cada vez menos precisos. La organización necesita cada vez de mayores niveles de eficacia, tanto en lo que respecta a productividad como a la calidad de las tareas diarias. Se demanda una capacidad de adaptación permanente al cambio. Esto exige grandes dosis de creatividad y disposición a la innovación y al aprendizaje en todos los niveles de la estructura organizativa. Algunos de ustedes han debido estudiar la pirámide de Maslow. Quiero concluir con este pensamiento. Él dijo, en todo momento dado tenemos dos opciones: dar un paso hacia adelante hacia el crecimiento o dar un paso atrás hacia la seguridad. Gracias y abierto a sus preguntas y a nuestra conversación. Muchas gracias, ingeniero. Está muy interesante todo lo que nos plantea sobre liderazgo. Y ahora pues les recuerdo a todos que tenemos el chat abierto para todos los que quieran hacernos llegar sus preguntas y que se las podamos leer al ingeniero. Déjenme revisar aquí en el chat. Dice la primera pregunta: buenas tardes. ¿Qué tendencia presentará el liderazgo que la nueva normalidad, bueno, supongo que es en la nueva normalidad que afrontamos en la actualidad? Bueno, es una excelente pregunta. En la industria de energía se ha dado un cambio muy importante, no solamente por la afectación que tenemos por el COVID-19, ¿verdad? Este virus que ha causado estragos a todo nivel, sino también en la industria de energía, sobre todo por la baja en la demanda y la baja en los precios prácticamente. Les quiero comentar sobre el área donde yo trabajo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, como quien dice, la tormenta perfecta, ¿verdad? Todo se alineó para complicar de la manera en que las empresas se conducen. Y de una forma u otra, como verán, no puse ningún background, sino les estoy hablando desde mi casa. Y eso es algo que nosotros empezamos como líderes a hacer. Tenemos que todos aprender a cómo poder conectarnos con las personas que nosotros liderizamos y no hacerlo de una manera solamente formal, porque nosotros estamos acostumbrados a socializar en la oficina y a tener la interacción de persona a persona. El liderazgo hoy tiene que cambiar, pues nos estamos conectando más remotamente, estamos utilizando plataformas digitales, no solamente para comunicarnos, sino para que en todas las organizaciones y todas las industrias poder trabajar de forma remota y de forma digital. Esto va a requerir que tanto los empleados como los líderes tengamos algo que en inglés se conoce como un up skill, que significa tenemos que empezar a nosotros a aprender a adaptarnos al cambio y adquirir nuevas habilidades y competencias. Muy bien, muchas gracias. Preguntan también, ¿el liderazgo coercitivo es el menos eficiente para lograr nuestros objetivos? Es correcto, es el menos eficiente de manera general. Hoy por hoy, los estilos del liderazgo están cambiando y sin embargo lo que ocurre, si ustedes hace mucho tiempo se venía hablando sobre la tendencia de que las generaciones que vienen adelante nuestros se iban a retirar en números masivos y las generaciones intelectuales, particularmente en el área de ingeniería,
joven que viene no iba a tener la oportunidad para poder aprender de todas estas personas que habían estado trabajando 30, 40 años adelante nuestro, ¿verdad? Este tipo de generaciones estaban acostumbradas, recuerden que vienen de experimentar guerras, y entonces estaban acostumbradas a una cadena de mando, es decir, lo que dice el jefe, yo lo hago. Entonces, para este tipo de generaciones, el estilo de mando o coercitivo es algo natural, algo muy normal a lo cual ellos estaban acostumbrados. Para el resto de nuestras generaciones, y por supuesto se darán cuenta que yo no soy millennial ni tampoco generación Z, pero estoy en la X, ¿ok? Entonces tampoco no estoy muy lejos de donde se encuentran ustedes. Nosotros no estamos acostumbrados a ese tipo de liderazgo, entonces lo que sucede es que hay un choque generacional más que cultural, ¿verdad? Entonces este tipo de liderazgo va a generar miedo y va a estar basado en amenazas prácticamente de manera general. Entonces es por eso que no es un tipo de liderazgo que se aplique de manera eficaz en las empresas industriales. Habiendo dicho eso, en los momentos de crisis, como les comentaba, ahí no necesitamos democracia. En los momentos de crisis se necesitan tomar decisiones al momento y con conocimiento. Es por eso que es importante que ustedes como ingenieros se desarrollen primero técnicamente y que ustedes entiendan cómo funcionan a sus compañías para que en momentos de crisis se tengan que poner en ese liderazgo, porque todos nos gusta participar, pero a pocos les gusta aceptar la responsabilidad, más aún en una crisis. Y entonces es importante que como líder ahí va a tener que quitarse el gorrito de que trabajamos todos juntos, sí, pero ahora alguien tiene que tomar las decisiones ahí en el momento de crisis donde un líder debe aplicar este tipo de estilo coercitivo. ¿Por qué? Porque en crisis, como se dice, el tiempo es oro. Muchas gracias. ¿Cuál o cuáles de los estilos de liderazgo podría ser el óptimo o los óptimos para comenzar en la industria? Miren, depende de la industria donde se encuentren trabajando y depende no solamente de la industria, de la carrera que ustedes elijan seguir. Puede ser académica, como les había comentado, pero también como ingenieros ustedes pueden trabajar para una organización militar. Entonces, para responder esa pregunta es muy difícil y depende mucho de la rama donde ustedes se encuentren trabajando. En su generalidad se tienen que adaptar y lo primero que van a aprender ustedes es a trabajar en equipo. Si lo están haciendo ahora cuando se reúnen como grupos para poder estudiar o para poder desarrollar trabajos que les son asignados, pero inclusive dentro de la formación de un equipo existen diferentes fases, ¿verdad? Que se empiezan se están conociendo, se están formando, se están desarrollando y finalmente van a poder tener una sinergia para poder trabajar en equipo eficazmente. Cada fase requiere un equipo de liderazgo diferente. En general, como habíamos comentado, para ser un buen líder se requiere primero que nada conocer que existen diferentes estilos. ¿Cuáles son los que funcionan mejor? Depende de la situación y las personas con las que trabajan. De manera general, es el estilo que habíamos hablado formativo, donde yo quiero formar a mi equipo y quiero que ellos hagan hacia adelante, pero también algo que se conoce como liderazgo de empoderamiento. Es decir, yo voy a fijar el ejemplo, pero voy a poder delegar y trabajar de la manera correcta con todas las personas a las cuales estoy liderando, asociado de nuevo a la etapa por la que se encuentran. Les voy a dar, y sí quiero tomarme un tiempo aquí. Ustedes van a trabajar con un grupo de personas diferentes. Siempre a su cargo van a tener una persona que tiene mucha experiencia. Esta persona va a requerir que ustedes como líder deleguen la mayoría de las responsabilidades y las tareas que esta persona va a estar llevando a cabo. ¿Por qué? Porque tiene experiencia
no solamente demostrada, sino tiene el conocimiento para poder hacerlo. Y él no necesita que hagan algo que se llama como el micromanagement, es decir, estar encima de esta persona todo el tiempo. Lo desmotivaría. Me voy a ir al otro extremo. Una persona que está haciendo un internship, que está haciendo una pasantía, acaba de salir de la universidad o todavía está en la universidad, yo no le puedo dar una tarea sin darle reglas específicas. Entonces, con este empleado, yo debo entrar en la capacidad como líder formativo, ser mucho más específico, hacer un seguimiento más continuo de las tareas que está desarrollando. Y entre esos dos extremos se van a encontrar tanto diferentes etapas como también diferentes personalidades. Muchas gracias. Preguntan también, si uno nace líder conforme a su formación, ¿podrá adaptar más características de los otros tipos de liderazgo que mencionó? ¿O eso únicamente aplica para el que se hace líder? Esa es una buena pregunta. Yo suelo bromear con mis colegas que todos los líderes son de nacimiento. Y me dicen, ¿pero por qué? O sea, que yo no me puedo formar. Yo digo, no, porque todos los líderes necesitan nacer, ¿verdad? Físicamente. Pero no, en la práctica, no es que uno nazca teniendo condiciones de liderazgo. Sí, algunas personas van a ser más propensas y tienen cualidades interpersonales que le permiten demostrar lo que nosotros conocemos como habilidades de liderazgo de una manera más fácil. Pero todos, absolutamente todos, vamos a tener que aprender y desarrollar todas estas características que les mostré poco a poco. ¿A qué me refiero? Lo primero con lo que ustedes se van a encontrar, de nuevo, es que van a aprender a gerenciarse a ustedes mismos. ¿A qué me refiero con esto? A manejar su tiempo, y más que el manejo de tiempo, realmente el manejo de sus prioridades para poder entregar las tareas que les sean encomendadas. Y luego se van a encontrar de que ahora tienen que depender de alguien y trabajar en equipo, porque necesito que alguien me entregue una información, prepararla para que el jefe la pueda presentar. Entonces, cuando empiezo a trabajar en equipo, me doy cuenta que primero que nada voy a experimentar diferentes personalidades. Segundo, voy a enfrentar diferentes estilos de manejar las tareas. Hay personas que les gusta, como ustedes saben, los detalles. Y son las personas que van a querer tener muchísima información antes de poder tomar una decisión, ¿verdad? Entonces, ese es un estilo de aprendizaje y es un estilo de poder desarrollar a mi tarea. Por el otro lado, me voy a encontrar con personas que son un poquito más emocionales o un poquito más estratégicas, inclusive, que si le doy muchos detalles, ellos no van a estar interesados. Ellos quieren saber, ajá, pero toda esta información, ¿qué significa para mí? Y hay otras personas que son cinéticas, o sea, que les gusta estar tocando cosas, que les gusta hacer mucho más prácticas. Entonces, todos nosotros vamos a tener que desarrollar nuestras habilidades. Y no solamente nuestras habilidades. Eh, Me recuerdo que hace muchos años atrás yo ya estaba desempeñando mis habilidades como líder y me consideraba de muy alto nivel. Y sin embargo, mi jefe un día viene y me dice, necesitas ser más decisivo. Y yo, ¿cómo decisivo? Si todo lo que me piden se lo he entregado, estamos haciendo récord en ventas, la motivación de la compañía está, bla, bla, bla. O sea, uno empieza de manera normal a generar defensas, ¿verdad? Entonces uno dice, no, pero ¿cómo? Y como líder, lo primero que uno tiene que hacer es aprender a escuchar, no solamente a las personas con las que uno trabaja y lidera, sino también lo más difícil, aprender a escuchar cuando uno le están dando retroalimentación o el feedback, ¿verdad? Porque es lo más difícil cuando a uno le dicen, creo que te falta algo. Y yo, bueno, entonces tenía dos opciones. Una, creer que se había equivocado mi jefe, o dos,
decidir escuchar y lo más importante, entender por qué le parecía a él que me faltaba algo. Y entonces tuve esa conversación y evidentemente me tomó un buen tiempo poder de manera sistemática aplicar los conocimientos y las acciones que eran necesarias para que yo completara esa área en mi carrera profesional. Así que todos nacemos, evidentemente, algunos sí tienen cualidades de liderazgo de manera natural. Entonces, estas personas van a desarrollar ciertas características más fácilmente que otras. Sin embargo, todos, incluyendo este grupo de personas, va a llegar un momento que van a tener que complementar las otras áreas necesarias para ser un buen líder de alto nivel. Muchas gracias. Una pregunta un poquito más enfocada a sus inicios. Dicen, ¿usted desde que estaba estudiando la carrera ejercía ya liderazgo? La verdad tendría que regresar en la memoria, pero cuando estaba en la universidad, la respuesta fácil es sí, y les comento por qué. Porque en la universidad nuestra, de nuevo recuerden que soy ingeniero de petróleos, ingeniero petrolero, y dentro de nuestra rama existe una organización a nivel mundial que se llama la SP, que es la Society of Petroleum Engineers, y es una asociación para los ingenieros, pero tiene un capítulo estudiantil. Esta asociación existía, yo nací en Bolivia, por cierto, pero tengo mi corazoncito en México después de haber trabajado más de 10 años consecutivamente en diferentes áreas de México. Pero en la universidad inicié, y de hecho fui el primer presidente del capítulo de estudiantes de esta asociación. No fue fácil, pero como les comenté, en el caso mío, y eso es algo que todos ustedes van a aprender, si ustedes son introvertidos, un líder no necesita ser introvertido o extrovertido, porque las características que se aprenden en el camino, ambos líderes van a poder ser eficientes y eficaces, siempre y cuando se conozcan a sí mismos y puedan llevar a cabo los entregables que sus empresas les están requiriendo y poder liderizar equipos sobre todo, ¿verdad? Pero sí, para responderte a la pregunta, a mí me gustaba liderar. Y creo que la mejor manera práctica para poder explicar eso y cómo se identifican ustedes, mi mamá decía que me gustaba dar órdenes, que era muy mandón. Entonces, y es allí donde se ve un poquito, pero recuerden, para ser líder no se requiere de una específica. Uno puede ser líder porque tiene ciertas cualidades, o puede ser un líder situacional. De hecho, les quiero comentar algo porque ustedes aquí están viendo al maestro Héctor en la pantalla y nosotros nos reunimos hace un momentito antes, ¿verdad? Y entonces él tenía un plan, ese su plan cambió, y aunque él no se dio cuenta, pero yo lo estaba observando, y lo que él hizo, él tomó una decisión para poder sacar adelante la situación. Él ya tomó una decisión, asumió su liderazgo. Fue situational, eso se dice que fue específico a la situación, ¿verdad? Entonces, todos ustedes van a ser llamados a ser líder en algún momento. Gracias, ingeniero. Preguntan también, ¿qué recomendaciones tiene para incrementar mi liderazgo de una forma más eficaz? O sea, lecturas, cursos. Sí, miren, no suelo hacer esto, pero a mí me gusta leer. Y lo que no suelo hacer es recomendar autores específicos, porque hay muchos. La mejor manera es que ustedes busquen en la universidad, que normalmente no lo hacemos, pero créanme, sus bibliotecas tienen muchísima información sobre el liderazgo. Entonces vayan y busquen un libro de liderazgo. Y entonces ustedes se van a encontrar, dependiendo de lo que quieran hacer, con diferentes autores para situaciones específicas. Yo les recomiendo, para empezar, que tiene bibliografía en español, una persona que se llama John Maxwell. Es una persona reconocida en el área de liderazgo, ha escrito más de 83 libros,
por coincidencia, hoy estaba escuchando una entrevista con él en su último libro, y él habla algo que les puede llamar la atención. Uno de sus primeros libros fue Las 21 cualidades esenciales para el liderazgo. De nuevo, tiene 83 libros sobre liderazgo para diferentes situaciones. Así que sí lean mucho, busquen los autores que les gusten. Yo estoy leyendo un libro sobre el liderazgo de Nehemías. Es un líder bíblico y sin embargo no les puedo explicar de la manera como me he nutrido de este libro. Cada vez se aprende más. Y hoy por hoy también busquen las plataformas electrónicas. Otro lugar que yo, por ejemplo, me gusta ver un poquito qué es lo que está haciendo Elon Musk, por ejemplo, el dueño de Tesla, o Richard Branson, verán, me gusta ver, hay un lugar que se llama Real Leaders, que significa líderes reales. Pero si buscan realleaders.com, también pueden entrar a este lugar. Pero busquen a personas que tienen un liderazgo comprobado. Ahora en estos tiempos estamos hablando de diversidad e inclusividad. Otra de las personas que me gusta seguir es Christine Lagarde que en este momento, bueno, ella fue la presidenta del Fondo Monetario Internacional, ahora es la presidenta del Fondo Monetario Europeo. Y entonces ella explica, por ejemplo, de manera excepcional el rol del liderazgo como tal, pero sobre todo el rol del liderazgo femenino. Y es algo que nosotros muchas veces habíamos subestimado. Pero lean, busquen bibliografía y aprendan. Una de las mejores maneras, identifiquen a alguien, tanto en la universidad como cuando ustedes tengan ese primer trabajo, identifiquen aquellos líderes del que ustedes quieren aprender. Y la mejor manera de que hagan eso es que les pidan que esa persona sea su mentor. Muchas gracias. Está interesante, nos dicen, cuando llegó el momento de decidir entre continuar con su carrera técnica o crecer en el área administrativa, ¿qué fue lo que tomó en cuenta para tomar esa decisión? ¿Y qué recomendaciones nos haría al respecto? Miren, y espero que no les moleste, pero soy una persona de fe. Entonces eso para mí fue algo muy importante. Sin embargo, expresando un poquito más allá, me hicieron una pregunta hace un momento si yo era líder desde que estaba en la universidad. Creo que sí, pero algo que yo pensé que no tenía, yo me consideraba realmente altamente efectivo como ingeniero, realmente, pero no había desarrollado el otro tipo de habilidades que se requiere para el liderazgo. Y en ese lado yo sí me veía en desventaja. Entonces tuve que hacer esa evaluación en ese tipo de decisiones. Y de hecho, seguir los consejos de muchos de los gerentes y líderes que tuve en mi carrera. Les voy a contar una cosa, y perdón que la respuesta un poquito más larga, pero yo aprendí a manejar mi tiempo un día que me había quedado en mi trabajo hasta las 10 de la noche y estaba solamente el jefe de la división para la cual yo trabajaba, que él se acostumbraba a quedar mucho más tiempo en la oficina, y yo. Todo lo demás, todas las luces estaban apagadas. Y ese día, de nuevo, a las 10 de la noche, viene el vicepresidente de la compañía a charlar con el jefe de nuestra división. Ni siquiera era mi jefe, o sea, era el jefe del jefe de mi jefe, para que se den cuenta. Y ve mi luz encendida, se acerca a saludarme. Yo lo había visto como todos los jefes y creo que tengo una amiga que está en la conferencia conectada aquí. Yo lo había visto desde muy lejos, pero jamás pensé que hubiera tenido la oportunidad de tener una conversación con él. Él se acerca, me pregunta mi nombre, me dice qué estoy haciendo, yo le comento, sí estaba trabajando en un proyecto que necesitaba finalizar y me dijo algo que me hizo cambiar una de las características que yo necesitaba. Fue: Chester, yo lo que mido en las personas no es la cantidad de tiempo que se quedan en el trabajo, sino qué tan eficaces son hacer ese trabajo.
Recuerda esto, el ver que una persona está tomando mucho tiempo en una actividad no necesariamente significa que está siendo una persona efectiva. Es decir, está mal usando su manejo de prioridades. Entonces eso cambió mi mentalidad, porque en ese entonces, y le estoy hablando de unos 20 años atrás, para la generación con la que yo trabajaba, demostramos nuestra capacidad por la cantidad de horas que trabajábamos. Y el maestro Héctor se debe identificar con eso, ¿verdad? Y entonces eso cambió mi mentalidad en eso. Y así como él, muchas otras personas también me han dado muchos buenos consejos. Pero en el momento de la decisión, para regresar a la pregunta, yo creía que yo quería quedarme en el área técnica. Decidí tomar la decisión porque confiaba en la persona que me la dio, que en ese momento era mi líder, ¿verdad? Y quise tomar el riesgo y la oportunidad de aprender nuevas habilidades. En retrospectiva, hoy me siento muy contento de haber poder tomado esa decisión, porque como líder no solamente he llegado al éxito como persona, como líder me he dado cuenta que eso es minúsculo en comparación a la oportunidad que he tenido de poder enseñar a las personas, de poder ayudar a las personas y sobre todo de añadir valor no solamente a la organización, o como verán, he trabajado en diferentes empresas con las que he trabajado, sino también poder dar de mí a la sociedad. Muchas gracias, ingeniero. Preguntan, ¿necesita tener poder un líder? Y en caso de que lo tenga, ¿cómo evita el líder corromperse ante el poder? Está como un poco dramática, pero bueno. Depende. Un líder no necesita tener poder porque, como hablamos, se van a dar cuenta que en las organizaciones y ahora realmente la psicología organizacional se está enseñando que cuando ustedes entran en cualquier lugar sin saber la jerarquía de la organización, observen a las personas. Les voy a dar un ejemplo más sencillo. El maestro Héctor los llama a una reunión a todos, ¿verdad? Es una reunión donde van a hablar sobre diferentes tópicos. Y les hace una pregunta y les dice, pues, ¿qué opinan si hacemos esto? Vamos a hacer esta actividad. Y si todos miran al maestro Héctor, porque obviamente tiene la jerarquía, y le dicen sí, entonces nosotros nos damos cuenta que es el líder por posición y por influencia. Si por lo contrario, cuando el maestro Héctor hace esa pregunta, sabemos que él tiene la posición y últimamente él va a tomar la decisión, por eso la posición sigue siendo importante. Pero si todos miramos a Eduardo, miramos a Blanca, miramos a Jorge para ver qué piensan ellos antes de nosotros dar nuestra respuesta, ahí ustedes están identificando que tienen líderes en ese equipo, en ese grupo, que son líderes naturales a las cuales todos miran, que sin tener la posición ya tienen la influencia dentro de los equipos, y lo mismo ocurre en las organizaciones. Ustedes pueden tener un tipo de liderazgo sin tener la posición. Habiendo dicho eso, el tipo de liderazgo sin posición es el más poderoso y es aquel que los va a llevar a niveles de liderazgo con posición, porque su organización se va a dar cuenta rápidamente que ustedes tienen esa habilidad de poder trabajar con las demás personas hacia una meta común versus una posicional donde a veces sí la tenemos que nosotros ejercer, pero está basada más en la jerarquía, ¿verdad? Y entonces vamos a lograr los objetivos, pero a veces no vamos a lograr la motivación correspondiente. Muchas gracias, ingeniero. Y yo creo que vamos a tener que pasar a la última, porque cada vez que nos contesta una, aparecen dos más. Esta me parece interesante como para finalizar. Dice, ¿podría compartirnos alguna de sus experiencias más desafiantes como líder y de qué manera logró afrontarla con éxito? Es una buena pregunta y la verdad me agarraron desprevenido. Eh, Déjenme pensar así, pero
Rápidamente, realmente yo creo que para darles una respuesta no está fácil porque tendría que ir y buscar una situación específica. Lo que sí les puedo decir es lo siguiente. Donde he aprendido más ha sido en las situaciones donde ha habido un fracaso. Es decir, y es algo importante, les comenté que estuve en una plática hoy sobre liderazgo y se nos comentó algo que yo lo aprendí con la práctica igual. El éxito y la falla van juntos. Nosotros tenemos que poder aprender de nuestras fallas para poder contribuir y poder seguir creciendo. Pero la manera donde nosotros nos acordamos más es cuando hemos cometido errores. Y cuando hemos cometido errores que impactan a los demás, tienen un impacto significativo en nuestro liderazgo. Les podría contar diferentes situaciones, pero de nuevo, lo más importante de la situación ha sido poder aprender qué salió mal, porque recuerden, como líder o como persona, no nos gusta admitir nuestras fallas. Y eso es algo que nosotros tenemos que ser muy vulnerables para poder reconocer que tenemos fallas, que vamos a fallar, no tener miedo de fallar, pero estar seguros de que no vamos a repetir ese tipo de fallas y que vamos a aprender. Y para finalizar, realmente yo les dije, todos ustedes son líderes, lo piensen o no, porque ustedes van a ser llamados a un rol de liderazgo. Y en ese momento ustedes deben sacar lo mejor de ustedes. Creo que mi audiencia, la mayoría son ingenieros. Ustedes están aprendiendo a resolver problemas, a generar ideas nuevas, a trabajar con equipos. Y esa es una fundación grande para cualquier líder. Muchísimas gracias, ingeniero Chester. Bueno, hay una última pregunta, pero esa incluso la puedo apoyar para contestarla porque nos dicen que si es posible tener una copia de la grabación de esta conferencia. Nosotros le vamos a proporcionar al ingeniero Chester, por supuesto, una copia de la grabación y también la vamos a tener disponible en el canal de YouTube de la universidad. Entonces, para aquellos que gustan tenerlo, se pueden poner en contacto con el ingeniero Chester o pueden checar nuestro canal de YouTube. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad de poder compartir con ustedes este tiempo. La verdad, los quiero dejar con que verdaderamente un líder debe evitar la arrogancia, debe siempre recordarse a sí mismo que el papel del líder ha sido creado para servir a los demás. Ese es el factor más importante de un liderazgo exitoso. Pues muchísimas gracias, bonita tarde y que les deseo mucho éxito en el resto de las reuniones. Muchísimas gracias, ingeniero Chester López. Pues la verdad es que tiene las puertas abiertas de la universidad cuando usted guste volver a presentarse con nosotros. Nada más es cosa de una llamada y nos ponemos perfectamente de acuerdo, ¿eh? Muy interesante todo lo que nos comentó. Y para el resto de los asistentes, bueno, les comentamos también y les recordamos que hoy a las 4 de la tarde tenemos una conferencia más, Innovación Tecnológica Mexicana en la Producción del Petróleo, que es por parte del ingeniero Jorge Morales de la Mora, director de Geolis de Grupo Novoy. Agradecemos a todos sus asistencias y que tengan excelente día. Hasta luego.